Quiero hablarles en esta mañana acerca de el pastor que describe la Biblia, que honestamente ese es el pastor que todos buscan, que todos creemos, el pastor de la Biblia. Y sí, claro que sí, por supuesto que todos queremos un pastor como lo describe las Sagradas Escrituras. Y hablo desde la óptica de pastor. Yo soy un pastor, pero también soy una oveja. Yo soy una persona que reconozco que tengo un llamado de Dios en mi vida, pero también reconozco que necesito de personas que me guíen, que estén conmigo, que caminen en mi vida diaria, que tengan una palabra sabia, que tengan un consejo, que tengan una recomendación para mi vida. Algunos dan duro, otros no, unos son muy radicales, otros son menos radicales, pero todos necesitamos como iglesia del Señor un pastor. Ese es el modelo de las Sagradas Escrituras. El Señor estableció que la iglesia debía tener pastores, y eso es lo que Él llamó, hombres y mujeres que estableció en el ministerio. Aquí debo decir que hombres y mujeres, porque el ministerio no está exclusivo solo para los hombres. El ministerio también es un llamado para las mujeres. Algunos piensan que las mujeres solo tienen el llamado de la cocina, o el llamado de los niños, el llamado de hacer aseo, o el llamado de otras cosas. También el Señor les dio a ellas dones, talentos, ministerios, habilidades, capacidades, y especialmente la presencia del Señor en las vidas de ellas. Así es que las mujeres también le pueden servir al Señor. La Biblia llama y registra muchas mujeres que fueron siervas del Señor en su tiempo. Así es que no hay un contexto para decir que no se puede, que las mujeres no deben estar. Y algunos sí toman Pablo y algunos otros escritos de la Biblia para decir es que la mujer no, pero la Biblia sí dice que la mujer puede ejercer un ministerio en la obra del Señor. Bien, diciendo esto, entonces usted y yo ya hemos leído alguna vez Ezequiel capítulo 34. Y por supuesto que algunos de nosotros nos hemos quedado en los primeros versículos. Y quiero que usted, por supuesto, considere los primeros versículos, y en esos usted encontrará más o menos 7 características de lo que es un mal pastor. De lo que es un pastor que no hace las cosas como al Señor le agrada. De un pastor que las cosas no las toma en serio y no toma bien el llamado que el Señor le dio, no toma la responsabilidad del lugar que Dios le dio. Ahí hay 7 características. Usted las puede leer y ojalá las lea en su casa, y lea la Biblia en Ezequiel capítulo 34, la profecía del Señor, el profeta de Dios hablando para los pastores. Por un lado, presenta como unas 7 características de las cosas malas de un pastor, lo que es un pastor equivocado. Y no voy a mencionar, pues ustedes las pueden leer, y algunos de nosotros las hemos experimentado en carne propia. Llevamos la marca de pastores que no tienen una actitud correcta frente a la obra y la iglesia de Cristo. Cuando hablo de la obra y la iglesia de Cristo, debo decir de una vez que la iglesia no es de seres humanos, ni de pastores, ni de ovejas. La iglesia es la iglesia de Cristo. Ninguno de nosotros puede adueñarse de la iglesia. Ninguno de nosotros puede decir es que es mía, es que esto me pertenece, porque no, es la iglesia de Cristo, es del Señor. Nosotros solo somos administradores, siervos que Dios ha puesto en un lugar para ejercer un ministerio el cual nos ha entregado en nuestras manos. Amén. ¿Están bien? ¿Están tranquilos? Entonces en Ezequiel capítulo 34 ustedes encuentran más o menos esas 7 características de un pastor que no es tan acorde con su llamado. Y por supuesto que muchos de nosotros resaltamos esos versículos y resaltamos las características que no debe tener un pastor, pero también muchos de nosotros las buscamos. Estamos al tanto, aquí está la que está mal, aquí está la que está mal, aquí está la que está mal, esta es la que está mal, esta es la que está mal. Y de alguna manera siempre tenemos un argumento para descalificar al ministerio pastoral. De alguna manera siempre hay un argumento para decir este o esta no es suficientemente pastor, o no es suficientemente pastora, o tiene muy pocos de estos atributos, o le sobran cosas que se creen en el cielo y ya camina sobre las nubes. ¿Saben? Es necesario ver este pasaje todo completo,
porque el pasaje es un mensaje a la iglesia, al cuerpo de Dios, al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios vea a los pastores, pero también es un mensaje a los pastores, a los hombres que cuidan el rebaño del Señor, pero también es un pasaje profético que está anunciando al pastor de pastores. Este es el asunto, que a veces nosotros como iglesia, a veces la iglesia de Cristo toma los pasajes aislados. Y al tomar pasajes aislados podemos caer en lo que llaman los estudiosos una herejía. Y al caer en una herejía nos podemos convertir en una secta. Y al convertirnos en una secta nos convertimos en un lugar donde no está la presencia del Señor, sino una cueva de Satanás. Y aquí hablo a nivel colectivo como iglesia, o como denominaciones, o como congregaciones, pero también puedo hablar a nivel personal. La iglesia somos uno, pero también la iglesia somos todos. Si usted aísla la palabra del Señor, y si usted solo toma una parte de las Sagradas Escrituras y la aplica como su línea de pensamiento, puede ser que está siendo un hereje. Pero también si usted se vuelve sectario y esto es lo que tiene que ser porque así es que yo lo entiendo, entonces puede ser que en lugar que el Espíritu Santo le esté guiando un espíritu inmundo. Es muy delgada la línea. Y perdónenme que sea tan plano en decirlo, que si no es el Espíritu de Dios es un espíritu inmundo, porque es así. Si a usted no lo guía el Espíritu Santo, a usted lo guía su carne. Y si no lo guía su carne, lo guía al mundo. Y si no lo guía al mundo, lo guía a Satanás. Punto. Es plano. A la iglesia, al mundo entero, esas son las fuentes de guía. O la voz del Espíritu de Dios, o la voz de nuestra carne, o la voz del mundo, o la voz de Satanás. Y depende la voz que usted siga, ese es el Señor sobre su vida. Si es la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es su Señor. El Señor es su Señor. Si es su carne, pues es su carne la que gobierna su vida. Si es el mundo, pues es el mundo el que gobierna su vida y ese es su Señor. Si es el diablo, ese es su Señor, ese es el que va a guiar su mundo, su vida. Depende a usted a quien escoge como su Señor, ese será el rumbo de su vida. Puntual, plano, bien sencillo, bien simple para explicarlo. Si el hombre de Dios decide seguir al Espíritu Santo, entonces el hombre de Dios es guiado y aceptando el señorío de Cristo. Y Pablo sí pone bien plano esto de quién es quién. Y digo esto porque muchos escogen de las Sagradas Escrituras, específicamente a la hora de ver los pastores, la parte que no funciona, la parte errada de los pastores. Y por supuesto, nosotros los pastores, y aquí yo me incluyo, nosotros los pastores tenemos muchas cosas equivocadas, muchas. Yo he dicho en esta semana, lo malo de la iglesia es que está compuesta por personas. Pero lo bueno de la iglesia es que está compuesta por personas que necesitamos de la misericordia del Señor. ¿Se agarra la idea? Porque gente piensa, no, es que yo quiero la iglesia pura, los pastores puros, la gente más santa, la gente más pura. Sí va a estar, pero cuando Cristo venga por su iglesia. Por ahora nos toca lidiar con lo que somos. Dígale al que está a su lado, la perfección va a venir cuando Cristo venga por su iglesia. En este momento nos toca lidiar con lo que somos. Y lidiar sometiéndonos al Espíritu Santo, al señorío del Señor. ¿Me estoy haciendo explicar? Entonces, este pasaje de Ezequiel 34 habla de pastores. Pastores buenos y pastores malos y pastores buenos. Y pues desafortunadamente hoy tengo que hablar de esto, porque hoy en muchas iglesias en el mundo celebran al pastor. Este mes ha sido el mes en el que las gentes bendicen a sus pastores, reconociendo su labor y entendiendo que son gente no perfecta, pero que son gente que tienen un corazón para el Señor. En muchas iglesias, gente hace una oración y cuida la vida de sus líderes. Y esto es parte de lo que funciona en el mundo de la iglesia. Pero también necesitamos ver que hay cosas correctas y hay cosas no tan correctas. Y quiero hablar solamente de las correctas, para que usted diga, eso es lo que le falta, eso es lo que no tiene, eso es lo que no tiene, está bien, pero quiero hablar de las cosas correctas.
En Ezequiel capítulo 34, usted encuentra del versículo 23 en adelante, o si quiere desde el 20 y hasta el versículo 30 quizás, o 31. Dice: por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. ¿Quién va a juzgar? ¿Entre quién y quién? Entre las ovejas. Entre las ovejas. Y la gorda y la flaca. Ahí cabemos todos, gracias a Dios. El asunto es que Él dice que Él va a juzgar entre las ovejas gordas y las ovejas flacas. Dice el 21, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Aquí está hablando de personas que son pastores, pero también está hablando de ovejas que son ovejas. Estos son como los que yo he dicho aquí en la iglesia y en algunos otros lugares, son como la carne que tiene la hamburguesa. Por un lado está el pan, el otro lado está la carne y el otro lado está el pan. Y mucha gente solo ve la tapa de arriba y la tapa de abajo, pero se olvida que hay una parte en medio. Y aquí en este pasaje donde está hablando de los malos y está hablando de los buenos, mete un grupito que se llaman las ovejas. Y a ese grupito les dice: oigan, ustedes son de aquellas personas que juzgan, ustedes son de aquellas personas que empujan, ustedes son de aquellas personas que acornean, ustedes son de aquellas personas que tratan mal a las débiles, ustedes son de aquellas personas que echan la gente, y ustedes son de aquellas personas que dispersan a los otros. Hay un pensamiento chiquito también para las ovejas. Pero bueno, los malos en el contexto general son los pastores que el Señor les llama la atención, por supuesto. Pero ahora viene el versículo 20. Y aquí hay otro asunto tan lindo del Señor. Y es que el versículo 20 dice: yo salvaré ¿a quiénes? A mis ovejas. Yo dije ahora que la iglesia no le pertenece a nadie, la iglesia le pertenece a Cristo. Y aquí el Señor dice que Él es el que salva sus ovejas. Pero aquí hay un asunto. Y dice: y nunca más serán para rapiña, y yo juzgaré entre oveja y oveja. Aquí hay un asunto, y es que la gente sabe que somos las ovejas de Cristo. Pero también en el Nuevo Testamento el Señor dice quiénes son sus ovejas. Aquellos hombres y mujeres que escuchan la voz, que conocen su voz, que la siguen y que la obedecen. Si ustedes y yo, como ovejas nosotros, juntos, podemos determinar quién es el pastor correcto y el pastor no tan correcto, entonces también debemos determinar cuál oveja yo soy. La iglesia está de alguna manera acostumbrada a determinar correctos e incorrectos, pero no está acostumbrada a determinarse a sí mismo. Y cuando la iglesia se puede determinar a sí mismo, cuando yo puedo determinarme a mí mismo, entonces es lo que llaman el hombre maduro, que tiene un carácter formado por el Evangelio del Señor. Si usted se puede mirar al espejo como persona, si usted se puede mirar al espejo como oveja, si se puede mirar al espejo como siervo o sierva del Señor, y puede encontrarse lo correcto y también encontrarse lo incorrecto, usted es una persona madura. Pero si solo se mira al espejo para encontrarse lo bueno, o si solo se mira al espejo para compararse con otro, usted todavía tiene un alto grado de inmadurez. Aquí está el Señor llamando la atención, y como es un pasaje profético yo puedo hablar así, porque así habla el profeta.
Y usted dirá, pero es que este peloncito no es profeta. Pero quién sabe, qué tal que sí. Y además de que tal que sí, lo que yo entiendo es que cuando proclamo la palabra estoy siendo profeta. Entonces en este momento estoy hablando como un profeta. Ahora no todos los profetas andan ahí con la metralleta dando duro, no, porque en medio de ese mensaje está el amor de Dios. Si ustedes se fijan, ahí está el cuidado de Dios. Yo, dice el Señor, salvaré mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. El Señor pone su mano para decir, aquí están estos malos pastores, aquí están estas malas ovejas, aquí están estas buenas ovejas, aquí están estos buenos pastores. En medio de ellos estoy yo para guardarlos, y ojo como dice, del uno y del otro. Muy interesante eso. Muy interesante eso. Porque si ustedes se fijan, los que dañan la iglesia y los que golpean a otros y los que apartan a otros y los que hacen mal a otros son las mismas ovejas y son los mismos pastores. Pero el Señor se para en medio y dice, oiga, paren aquí. Es como cuando un papá ve a sus dos hijos agarrados. Entonces lo que hace el papá es que se para y pare ya. Aquí vamos a parar esta cosa. Se para en medio y dice, no vamos a hacernos daño. Aquí nadie tiene derecho a hacerse daño. Aquí todos tenemos derecho a ser cuidados por mí, dice el Señor. ¿Sí? ¿Se conecta? Tendríamos que pensar un poquito en ese pasaje. Ahora voy con las 7 características de los buenos. Ya usted dirá, bueno, qué bueno que ya este pastor ya se paró de regañar. Versículo 23 en adelante dice, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Y dice, y a mi siervo David, él las apacentará. Y él les será por pastor, y yo Jehová les seré por Dios. Y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán, amén. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidas de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzadas por las naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, que estoy con ellos, y ellos son mi pueblo y la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor. Ese es el pastor que anhelamos, y esa es la vida que anhelamos como iglesia, y es la vida que prometió, y es el pastorado que el Señor prometió. Quiero que usted piense en este corto pensamiento, en estas cortas características. En primer lugar, es Dios quien decide llamar pastores, y levantaré sobre ellos a un pastor. Es Dios mismo quien toma la iniciativa de buscar hombres y mujeres para involucrarlos en el ministerio pastoral. Cuando el asunto es de Dios, Dios mismo los llama. Acabo de estar en una reunión y escuchar a unos pastores predicando, hombres. Uno de ellos contó este testimonio. Voy a contar de 2 que predicaron y están ahí en la página de nuestra organización. Uno de ellos dijo que tenía un trabajo en una empresa donde había estado por más de 20 años. Tenía seguro médico, tenía seguro de vida, tenía
fondo de ahorros, tenía 2 días de descanso por no sé cuántos al año, cuántos días tenía de descanso, tenía todas las garantías que una empresa del Estado le puede ofrecer a una persona. Pero él dijo que el Señor vino a su vida, puso convicción en su ser interior, una convicción tan profunda que él, cuando experimentó que Dios lo llamó para el ministerio y lo convenció de estar en el ministerio, dejó todo por ir a no recibir nada. Y para muchos, yo tuve una conversación con alguien y decía, pero que es que los pastores algunos son muy tontos, dejar todo por nada. Y ¿sabe algo? Esa es la convicción de la gente que Dios llama. ¿Saben que hay muchos pastores y pastoras sentados en las sillas de las iglesias y algunos hasta apartados del Señor porque cuando recibieron el llamado decidieron, no puedo dejar lo que tengo, no puedo dejar de ser lo que soy? Esta gente, la primera característica es que es Dios mismo el que les llama. Esta otra pastora que predicó en la conferencia ahora, ella dijo, un día hice un llamado a la iglesia y les dije, el Señor nos está llamando a ir y hacer la obra evangelística, a salir a las calles, a ir a otros lugares a plantar iglesias. ¿Cuántos se animan? Levanten la mano. Habían unas cuantas personas en la iglesia y vuelve a hacer el llamado. ¿Cuántos se animan? ¿Cuántos les dicen al Señor, heme aquí estoy, yo quiero ir y servirte? Señor, yo recibo tu llamado, yo acepto lo que me estás diciendo. Dice que hizo varias veces el llamado y nadie se levantó. Y cuando nadie se levantó, ella llegó a su casa muy triste, muy frustrada porque había hecho un llamado y no le habían entendido el llamado. Y se fue a orar y le dijo, Señor, ¿cómo es posible que tú me pones a predicar esto? Que es una necesidad en las naciones, que es una necesidad aquí, necesitamos obreros. Y ahí hay gente que es buena para hacer la obra del Señor, pero ellos no aceptaron un llamado. ¿Por qué no quisieron decir, Señor, heme aquí, si ahí están? Y el Señor le dijo, porque la que tiene que decir heme aquí eres tú y tu esposo. Y dice que ella fue y habló con su esposo y le dijo, mi amor, pues como nadie quiso decir heme aquí, tú y yo debemos decir heme aquí. Y Dios los saca de su país y los mueve a otro país a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Saben, hermanos míos? Estas son convicciones de ministerio, gente que ha sido llamada por Dios. Una de las características de un pastor que ha sido puesto en un lugar como oveja es que ha sido, como pastor, es que ha sido llamado por Dios. No es un asunto humano. Cuando nosotros los humanos decidimos entrar en el ministerio, fracasamos. Cuando nosotros decidimos creer que es nuestro llamado y nos metemos a encender fuegos extraños, entonces fracasamos. Pero cuando es Dios el que llama, uno entiende que es Dios el que le llamó y Él es el que está respondiendo por nosotros. Iglesia de Cristo, el Señor tiene pastores, sí hay pastores que Él mismo ha llamado. No es un asunto del pensamiento humano, no es un asunto de la decisión humana, no es un asunto de dinastía, de sucesión tras sucesión. Como yo soy pastor, entonces este es pastor, esta es pastora, este es pastor, esta es pastora. No es un asunto de que tiene que heredarse el ministerio. Cada uno tiene que experimentar un llamado de parte de Dios específico para hacer la obra del Señor. En el rol en el que el Señor me ha dado la oportunidad de servir en el último tiempo, he tenido la oportunidad de conocer hombres y mujeres tan sencillos de corazón, pero tan convencidos de su llamado. He tenido la oportunidad de conocer hombres y mujeres que para mí son héroes. Muelen todo el día, algunos de ellos trabajan en 2 trabajos, algunos de ellos son bivocacionales y trabajan en 2 trabajos y además pastorean y además cuidan su familia, pero ellos sirven al Señor.
Yo quiero que ustedes sepan que no todo el mundo es malo. No todo el mundo es equivocado. Hay pastores que el Señor llamó. Y aquí dice que el Señor mismo va a llamarlos. Y en Efesios 4, versículo 11, dice la Biblia que Él mismo escogerá, Él mismo llama a aquellos que son los que ejercen la función o la labor ministerial. En segundo lugar, la segunda característica de es que el Señor dice, y levantaré sobre ellos a un pastor, ese es uno. Y luego dice, y Él las apacentará. Aquí hay un asunto, y es que Él dice que les apacentará como un siervo. Y aquí, hermanos míos, el asunto que está enfatizando, el asunto que está resaltando el pasaje, es que tendrá un corazón dispuesto a servir. Hay un asunto que se ha dado la vuelta, y es que la iglesia está interesada en que a ellos se les sirva, pero también algunos obreros están interesados en que a ellos se les sirva. Eso rompe el esquema del llamado del Señor, eso rompe el esquema del liderazgo que el Señor quiere en la iglesia. El Señor quiere hombres que sean siervos. Y aquí yo tengo que decir, hermanos míos, que muchos en la iglesia consideran que el pastor siervo es el que hace todo en la iglesia. No se trata de que el pastor sea el que hace todo en la iglesia, se trata de que tiene un corazón dispuesto para servir. Yo no sé si ustedes han oído de estas gentes que trabajan, les llaman, están listos para llamadas. Esta gente que les llaman 24 horas al día, ellos tienen que tener el teléfono abierto para que les llamen. Esta es gente que les pagan por eso. Y uno de los ejercicios del pastor es estar todo el tiempo dispuesto para una llamada. Señora. Versículo 23. Tiene un corazón de servicio. Ahora bien, si ustedes recuerdan, Jesús mostró su ministerio como el ministerio de servidor. Es la actitud humilde de uno que está listo a servir a los demás. El hombre y la mujer de Dios que tiene un ministerio pastoral, tiene un llamado a ser un servidor. Es alguien que tiene una disponibilidad para servir. Pero aquí hay un asunto, es servicio a Dios reflejado en servir a la iglesia. Y aquí tengo que también decir que muchos, acabo de escuchar, bueno, yo escucho tantas historias y llevo unos buenos días siendo pastor, cuando hay gente que se enoja porque el pastor no está en todo y no hace todo. Tenemos un pastor que ahora mismo está lisiado porque se subió al techo de una iglesia a cubrir una gotera. Usan la palabra gotera, ¿no? A una gotera, se subió él al techo de una iglesia a cubrir una gotera, y allí en ese subirse, él no es un constructor de casas, él es un pastor, y los pastores a veces no somos, yo por lo menos no soy un constructor de casas. Si yo me subo al techo no sé qué voy a hacer allá, pero quizás empeoro la cosa. Pero este pastor se sube y pisa en falso, y cuando pisa en falso cae, y cuando cae su columna se fractura. Y la iglesia pidió otro pastor porque el que tenían estaba lisiado. Así de sencillo. Cerca de 20 años él plantando esa iglesia, cuidando esa iglesia, añadiendo líderes, desarrollando obreros, pero cuando se cae y se queda lisiado, la iglesia dice: este no nos sirve más, necesitamos otro. El ser siervo no quiere decir que es el que puede y debe hacer todo en la iglesia. El ser siervo es el que quiere decir que tiene la disponibilidad para servir al Señor y servir a la gente. Específicamente el contexto es que tiene la humildad suficiente para rendirse al Señor y rendirse a la iglesia. Esa es la tercera característica.
La tercera característica es que el Señor dice ahí en el pasaje que Él llamaría a un siervo y lo llamaría como el siervo David. Ojo con esto, porque muchos ven a David y le ven la mancha, la gran mancha. Pero también ignoran o solo se quedan viendo las grandes victorias. Si ustedes se fijan, David era un tipo sumamente humilde, pero también era un guerrero. Dicen los historiadores que los obreros, los soldados de David, cuando sabían que David estaba saliendo de su oficina, por llamarlo de esa manera, los soldados de David se escondían detrás de las columnas, porque sentían temor de este hombre con el liderazgo que tenía y el respaldo que Dios le daba. Era un conquistador, y para ser un conquistador necesita tener gallardía. Es un asunto bien interesante, porque es que tiene la humildad suficiente para tirarse en el suelo y adorar al Señor y rasgar sus vestiduras y ponerse cilicio de ayuno y ponerse en la presencia del Señor con tal humildad que Dios le reconoce, la gente alrededor le reconoce, pero también tiene la suficiente valentía para levantarse y decir: este terreno el Señor nos lo entregó, vamos por él. ¿Se agarra la idea? Gente quiere en el líder solo uno de los dos lados, o el que siempre le pueden dar en la cabeza y que siempre diga: pero sí, sabe que yo soy el equivocado, deme más duro, me lo merezco. Y otros dicen: no, es que tiene que ser un pastor que tenga carácter, que de verdad nos dé duro. Yo recuerdo una vez aconsejando a una señora que trae a su marido a la oficina mía, y el cabezón había metido la pata con ella y la había tratado mal. Y esta señora la trae al marido a mi oficina, y antes de venir ella me dice: pastor, yo necesito que usted hable con mi esposo, porque pastor, si usted no habla con él, esto se va a acabar. Y llega el hombre a la oficina mía, y yo empiezo a preguntar: oiga, hermano, pero ¿qué es lo que usted está haciendo? Y él empieza a decirme: pastor, es que por acá, y es que por allá, pastor, es que usted no conoce esta otra parte, y es que usted no conoce esta otra parte, y es que usted no conoce otra parte. ¿Y qué es lo que él hace que a usted no le gusta? No, pastor, es que no me ayuda en nada. Y empieza a darme un poco de argumentos, y yo le digo: hermana, este muchacho trabaja todo el día, se va a la calle a darle contra el mundo, vuelve a la casa, ha sido fiel, le trae sus finanzas, le trae la comida, trabaja duro. ¿Usted qué está pensando, hermana? Sale de la oficina, llega a su casa, deja al marido a un lado y me llama: estoy muy decepcionada de usted, pastor. ¿Y por qué? Porque lo llevé para que le diera duro y usted sale dándome a mí. Hermanos y hermanas, gente quiere el pastor que siempre está dando duro, y dicen que tiene autoridad porque les maltrata. Hay gente que es masoquista, les encantan que los pastores les den duro desde el púlpito, y eso es autoridad. Y si un pastor les trata con cuidado y respeto y con delicadeza, le falta autoridad. ¿Saben? El liderazgo como el de David, el servidor como el de David, que dice el Señor que trae la característica de ese pastor, trae esa característica, es el que puede tirarse al suelo y llorar, pero también puede levantarse y conquistar. En otras palabras, no es que tiene la característica de tonto, es que tiene la característica de siervo. Que puede decir: perdóneme, yo hice mal. Puede pasar desapercibido con humildad, pero al mismo tiempo adentro lleva un guerrero. Y aquí yo voy a decirles, hermanas y hermanos, su esposo puede ser el tipo más humilde, o su esposa la muchacha más humilde. Cuidado, porque adentro puede ir un guerrero o una guerrera. Mejor no despierte el león. Considere que dentro de cada persona que es siervo de Dios, como David, hay un guerrero, pero también hay un humilde. ¿Sí se agarra? ¿Se agarra la idea? Es decir, no se pase de calidad. No se pase. Como dijo un predicador ahora en la conferencia, digo: este sí ya se pasó, ya está pasado, se pasó. Sí, se comprende la idea, y al mismo tiempo usted véase así.
Usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios que tiene la suficiente humildad para tirarse delante del Señor, para llorar y para decir, metí la pata, hice mal, perdónenme, pero también adentro hay un guerrero que cuidado. Si no, descúbranlo al guerrero cuando alguien se mete con su cónyuge o cuando alguien se mete con sus hijos. Sale el león. O cuando tiene que ir a la calle y trabajar como un duro guerrero, ahí sale el león, del hombre o de la mujer. El siervo David tiene esa característica, ¿sí? Por favor, considere esa tercera característica. La primera es que es una persona escogida por Dios. La segunda es que es un siervo que tiene la humildad suficiente, la disponibilidad para servir. La tercera es que tiene un liderazgo o un servicio como el de David. Humildad suficiente para tirarse en la presencia del Señor, pero también gallardía suficiente para darle al que tenga que darle. Yo tenía un pastor, cuando era un joven, un niño, que viene un tipo a la iglesia y agarra a hacer desorden y a hacer ruido y a incomodar a los hermanos. Era una nueva plantación y este pastor que yo tenía le dijo, no. Él estaba predicando y se bajó del púlpito y fue donde el muchacho y le dijo, usted se me sale de aquí o yo lo saco. Pues sáqueme si es que es muy valiente. Y lo sacó. Y yo vi cómo lo sacó. Yo era un niño cuando eso. Pero esta persona estaba protegiendo la iglesia y defendiendo la iglesia. Y yo quiero que ustedes sepan, la gente que tiene un liderazgo de servicio como el de David, es gente que puede defender a otros aún arriesgando su propia vida. No es, como dicen, autoprotector. No es solamente pensando en él o en ella. El que tiene el liderazgo, el pastorado como el del siervo David, ese puede arriesgar su vida por otros. Cuarto, ya yo sé que ustedes ya se están queriendo ir y yo acabo de llegar, estoy fresquito, tengo el olor del avión. 4, el cuarto lugar, dice el pasaje, mi siervo David, él las apacentará y será por pastor. En el cuarto lugar es que el Señor va a poner a ese individuo como un pastor, es decir, como alguien firme, alguien sólido, que sabe que ha sido llamado, que sabe que tiene una función, que sabe que tiene que tener nobleza, que sabe que tiene que tener valentía, pero es alguien estable. Hermanos y hermanas, ustedes tienen ese llamado del Señor a ser estables, ser sólidos. Ustedes no son de los que están de aquí para allá y de allá para acá, de esta iglesia a otra iglesia, de aquel lugar a aquel lugar. Ustedes son gente sólida, que tienen la capacidad de permanecer. El pastor tendrá la habilidad y la capacidad suficiente para permanecer cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. En estos días sí que estamos viendo un cuerpo pastoral muy afligido porque vino la pandemia y hizo grandes estragos en iglesias grandes. Tenemos iglesias que tenían miles de personas y ahora solo reúnen 100 personas. Tenemos iglesias que antes tenían 100 personas y ahora tienen 20 personas. Tenemos iglesias muy afectadas y los pastores ahí están. Ahí están. Y no porque ese sea su único modo de sustento, sino porque estos hombres decidieron, yo lo voy a servir al Señor en esta iglesia y aquí el Señor me puso y aquí yo voy a ir para adelante. ¿Saben que cada lunes, según las estadísticas, más de 1,500 pastores quieren salir del ministerio pastoral? Según las estadísticas, casi que el 75% de los pastores piensan una vez en la semana en nunca más vuelvo a ser pastor. Pero ¿saben algo? El que tiene el llamado pastoral se queda, pase lo que pase, en su ministerio, el que el Señor le dio. Porque el ministerio es de Dios y Él lo puso en la persona. Le hace firme en el llamado,
firme en la convicción, y más cuando el llamado y la convicción del ministerio no está determinado por personas ni determinado por alguien, sino determinado por la presencia del Señor. Usted sabe quién es. Quinto, ¿me estoy predicando a mí mismo o están ustedes aquí? Ay, bueno, sino que los del Facebook, hay alguien en Facebook, bien, mi mamá al menos, mami, diga algo. 5. Si está o no está. Ni está mi mamá, estoy mal. Ni mi mamá vino ya al culto. Quinta característica. Esto sí es un pastor muy abandonado, ni la mamá. Si tú estás y los demás hermanos también. Quinta característica. Y aquí dice, y las apacentará. Versículo 24 dice, yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Aquí, la quinta característica es que el pastor, que es de este modelo bíblico, tiene el mensaje que Dios le da. Es la palabra que Dios mismo pone en el corazón del pastor. Y aquí hay un asunto bien interesante, y es que el que tiene el ejercicio de pastor, el que tiene el llamado de pastor, debe tener su relación personal seria con Dios para saber que necesita hablar. Cuidado, porque a veces los hermanos quieren poner el mensaje en la mente y en el corazón del pastor. Pastor, es que usted debe predicar esto. Pastor, es que usted debe hablar de esto. Y yo una señora en una iglesia que pastoreé me decía, pastor, quiero que lea este libro para que usted sepa de verdad cómo es que es predicar. Y eran las predicaciones de otro pastor, que otro pastor por allá, a ella le encantaba cómo él predicaba, entonces ella quería que yo predicara como él. Y le dije, hermana, yo lo siento, pero yo no he sacado un libro de predicaciones, pero yo creo que Dios me habla a mí y yo voy a hablar lo que Dios a mí me habla. Si usted quiere que ese pastor le predique, escúchelo en la radio y venga a la iglesia. Esta es su casa, esta es su iglesia. Pero gente intenta ponerle al pastor lo que debe predicar. Gente intenta decirle al pastor, pastor, es que usted debe hablar de esto, como la viejita, la señora esa que les conté que se puso muy brava conmigo porque no le pegué al marido una buena regañada. Gente también se pone enojada con los pastores porque no predican lo que ellos creen que debe predicar. El pastor tiene que tener un mensaje que viene de Dios. El pastor tiene que tener una palabra que venga de parte del Señor. Yo Jehová he hablado. Y si el pastor no predica lo que el Señor le dice que predique, entonces está haciendo falto a su llamado. Y si la oveja viene y le dice, pastor, es que esto es lo que la iglesia necesita, esto es lo que usted tiene que predicar, y también está haciendo falta a su lugar. Y está haciendo falta al honor que merece el pastor. Hermano y hermana, yo quiero pedirle que usted considere que cuando el Señor le pone en una iglesia y le pone con un pastor, o si el Señor le llama a usted a ser un pastor, yo tengo mi corazón, yo lo he dicho esto aquí antes, en este lugar, aparte de Daniel, por supuesto, y de su familia, yo sé que Dios tiene aquí hombres y mujeres con un llamado al ministerio. Cuando ustedes estén ahí, no prediquen lo que otros quieran que ustedes prediquen, prediquen lo que el Espíritu Santo les diga que prediquen, para que la gente se quede. Porque el que pone en usted un mensaje siempre va a querer que usted predique lo que ellos quieren. Cuando usted no predique, se van. Son temporales. La gente sólida se queda porque saben que Dios les puso ahí. Aquí, 6. Sexta característica. Dice la Biblia que el versículo 24 dice, yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe, y dice, en medio de ellos. Aquí hay un asunto en el ejercicio pastoral, y es que él tiene un lugar en la iglesia. Él ocupa un lugar significativo en la congregación. Él ocupa un lugar significativo en medio de las familias. Él ocupa un lugar significativo en el corazón de las gentes. En este tiempo los estudiosos dicen que la iglesia es una iglesia de consumo.
Y cuando dicen que es una iglesia de consumo, lo que están diciendo es que las gentes van donde les venden el mejor mensaje que les gusta, pero no involucran la iglesia ni al liderazgo en sus vidas. Y es más, la Biblia, o más bien la gente dice, si alguien se mete en mi vida privada, tiene problemas conmigo, mejor me voy donde no se metan en mi vida privada. Pero el pastor, el que se reconoce como pastor, es parte de la vida. Yo tengo un pastor de mi edad de niño, y les he contado a ustedes, y tengo un pastor de mi edad de juventud, que todavía les llamo de vez en cuando, sobre todo cuando estoy metido en rollos. Yo los llamo, hey, pastor, y yo sé que me van a regañar, pero no me importa, ellos están en medio de nosotros. Yo no quiero ser una oveja consumo. Yo no quiero ser una oveja que solo consume. Yo no quiero ser una oveja que compra un mensaje por una ofrenda o por un diezmo o por una propina que doy. Yo no quiero ser ese tipo de oveja. Yo quiero ser una oveja que considera al pastor como parte de la vida que el Señor me dio. Por supuesto que, séptima característica. La séptima característica está en el mismo versículo 24, el versículo 23 dice, y Él las apacentará a mis ovejas. Aquí, este apacentar es cuidar para que ellas estén saludables. Cuidarlas tiene que ver cómo se ora por ellas. Cuidarlas tiene que ver cómo se atiende la gente. Cuidarlas tiene que ver cómo se trata a la gente. Cuidarlas tiene que ver con el corazón que tiene el obrero hacia la gente. Estas son 7 características de un pastor. Y yo les tengo una noticia. Tuvieron ese pastor. Este pueblo al que Dios le está hablando aquí, tuvieron ese pastor. Este pueblo tuvo este pastor con estas 7 características. ¿Y saben qué hicieron con él? Lo crucificaron. Este pastor que habla aquí es Jesús. Estas 7 características que les acabé de mencionar es lo que el profeta de Dios dijo que haría Jesús. Y Jesús estuvo ahí. Jesús hizo exactamente esto. ¿Y sabes qué hicieron con él? Le crucificaron. Porque a veces el corazón de las gentes pide un pastor, pero el corazón de las gentes no pide ser oveja. Que el Señor lo bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, porque ella es verdad. Gracias, porque tú cuidas la iglesia. Gracias, porque tienes hombres y mujeres llamados al ministerio, al santo ministerio pastoral. Gracias. Gracias, Señor, porque sí hay hombres y mujeres que trabajan en ser como estas personas que tú describes. Hombres y mujeres en los cuales tu Espíritu Santo y el Señor Jesús han hecho una obra en ellos. Sí hay. Y yo sé que hoy hay. Y yo sé que tú tienes en tu iglesia pastores que cuidan tu rebaño. Y yo sé que también hay ovejas que son ovejas. Ovejas que escuchan tu voz,
que ocupan su lugar y que son ovejas de tu rebaño. Bendigo, Señor, cada persona que está aquí. Algunos de ellos son ovejas y otros tienen un llamado al ministerio. Los que están viéndonos en este momento, Señor, algunos de ellos son ovejas y otros son llamados al ministerio. Que cuando llegue el momento de entender el lugar que cada uno tiene, Señor, que ocupe su lugar, para que entonces tu bendición venga sobre nosotros. Tu palabra dice que cuando las gentes entendieron el lugar de ellos como ovejas y los pastores ejercieron su ministerio como el ministerio pastoral, entonces tú mandaste bendición, hiciste pacto, nuevo pacto. Hiciste un compromiso de bendición, de mandar la lluvia a tiempo y de bendecirles y prosperarles en todo. Señor, si las ovejas de esta iglesia y las que están allí escuchando ocupan su lugar, bendíceles. Y si los pastores de esta iglesia y los pastores que están allí escuchando ocupan su lugar, bendíceles. Señor, que no falte tu bendición sobre nosotros. Señor, y si hemos sido ovejas que hemos crucificado al pastor, o si hemos sido pastores que hemos crucificado a las ovejas, perdónanos. Danos una oportunidad de tener un nuevo tiempo como ovejas y como pastores. Por favor, Señor. Yo quiero llamar las ovejas de este redil, las que vienen del norte, del sur, del oriente y del occidente, estas que tú has llamado desde antes, para que sean parte de este redil y sean pastoreadas en este redil. Señor, tráelas, y las que están, bendícelas, cuídalas y ayúdanos a cuidarlas. Ayúdanos a ser los pastores de ellas, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Que el Señor bendiga. El Señor bendiga a mis hermanos y hermanas que están viéndonos ahora por Facebook o YouTube. Si son ovejas, sean buenas ovejas. Si son pastores, sean buenos pastores. Que el Señor los bendiga.